Las Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Y una vez que llegamos ahí, vamos a poner nuestra mirada en el versículo 35. Evangelio de Mateo, el capítulo 9 y versículo 35. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema, las profundas huellas de Jesús. Ese va a ser nuestro mensaje en esta noche, las profundas huellas de Jesús. Dice la palabra entonces, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Muchas veces he leído este pasaje en todos mis años de predicador, y ahora al estar frente a él, traté de meterme en el centro de esta historia, y lo que encontré es un enorme paralelismo o similitud con lo que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo. Y lo que encuentro aquí, en las tres cosas que nosotros necesitamos para hacer la obra del Señor y para sentirnos seguros que estamos en esas huellas. Como dice ahí en el verso 35, que el Señor Jesús recorría ciudades y aldeas, y esta es la primera palabra, enseñando en las sinagogas de ellos. Segunda palabra, y predicando. Tercera palabra, verso 36, al ver la multitud tuvo compasión. Tercera palabra, enseñanza, predicación, compasión. Esas eran tres huellas que eran un distintivo en el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando habla la palabra aquí que Él estaba enseñando, ahí empieza a mostrarnos lo que son las huellas de un misionero, de un corazón misionero, de alguien que sabe que tiene una función definida, enseñar acerca de Dios. Son muchas las cosas que el Señor se encargó de dar a conocer, como por ejemplo las bienaventuranzas. ¿Recuerdan ustedes, bienaventurados los mansos, los pacificadores, los de limpio corazón, los que lloran? Todo eso que formó parte del Sermón del Monte, eso fue algo de sus enseñanzas. La palabra enseñanza quiere decir impartir instrucción. Y en el ministerio del Señor Jesús, Él impartió instrucción. Él inculcó doctrina celestial. Y eso es lo que nosotros tenemos que absorber, la doctrina celestial, la enseñanza que es celestial. Porque el Evangelio es el mensaje del cielo. Y en su enseñanza, Él utilizó, por ejemplo, parábolas. Él se ocupó de explicar, de exponer la Escritura. Él se encargó de presentar a la persona de Dios y encendió una alerta cuando inició su ministerio diciendo, el reino de los cielos está entre vosotros. Como diciendo, de aquí en adelante, todo lo que escuchen de mí,
está relacionado con el reino de los cielos, está relacionado con Dios. Y a donde él iba, entraba en las sinagogas y exponía las escrituras, leía las escrituras, explicaba las escrituras. Esa es una huella que él dejó en su ministerio. Y nosotros necesitamos andar en esa huella. En lo que él hizo, nosotros hacerlo también. Y luego la segunda palabra es que él anduvo predicando el evangelio. Él dejó bien marcada esa huella de predicador. Muchas veces decía, vayamos a la otra orilla, porque allí es necesario que predique. Vayamos a la otra ciudad, porque allí es necesario que predique. Era lo que a él lo movilizaba, la predicación. Alguna vez usamos nosotros la palabra que Pablo usó a los corintios, en 1 Corintios 9, cuando Pablo dice en el último texto de ese capítulo, dice, habiendo yo sido heraldo para otros, no sea cosa que venga a ser eliminado. Y este era el Señor Jesús predicando, era un heraldo, alguien que anunciaba las noticias del Creador, alguien que estaba en representación del Creador. En su predicación Dios iba a ser el centro. Este mensaje que predicaba Jesús tenía que brillar en los corazones oscuros, tenía que iluminar las almas en tinieblas. Igual que hoy, hermanos. La predicación del evangelio tiene que iluminar los corazones oscuros de nuestra generación. La predicación del evangelio, hermano, tiene que iluminar las almas que están en tinieblas. Por eso esta es una huella para mí importante, que nosotros podamos pisarla, enseñar la palabra de Dios, predicar el evangelio. Y luego él usa ahí la palabra sanando. Y aquí, hermano, esa es una comparación de la sanidad, era traer salud física sobre una persona que la necesitaba, y que esa salud le iba a acompañar durante esta vida terrenal. Pero antes estaba el evangelio, que ese le iba a producir una salvación eterna. La sanidad física era un provecho mientras uno esté en vida. La salvación del alma es algo que dura por toda la eternidad. Y estas eran las huellas que él nos dejó. Enseñando acerca de Dios, predicando el evangelio, sanando a las personas. Y esto, hermano, hay gente que tiene necesidad en todas partes. Debajo de los puentes, al costado del camino, en un callejón que no tiene salida, o en un edificio de lujo, hay gente que necesita del evangelio. El día martes nos tocó estar con un grupo de compañeros de Bolivia en una institución del Estado, de las más importantes del Estado, que se llama IGJ. Y estamos nosotros desde el año pasado haciendo un trámite de una personería jurídica para el deporte de la colectividad boliviana. Y yo estoy ahí en esa comisión. Así que fuimos a ese edificio y la policía ahí nos esperó y nos revisó y tomó los documentos y se aseguró de tener todos nuestros nombres, y luego fuimos hasta el 6º piso. Como éramos 8, solamente podían entrar 5, pero alguien no contó bien y entraron 6 en el ascensor, así que el que se quedó abajo conmigo tuvimos que subir caminando. Y nos estaba esperando la doctora ahí. Y luego que nos sentaron en un lugar, unas oficinas grandes, unas mesas importantes y todo eso, a ella hizo algunas preguntas si entendíamos todo lo que estábamos haciendo, emprendiendo. Y luego yo le conté mi experiencia con la iglesia, cómo hemos hecho nosotros personerías religiosas y todos esos trámites, y todo esto era muy similar. Y entonces aproveché ahí en esa larga mesa, rodeado de todos los compañeros y compañeras de la colectividad boliviana, y le empecé a hablar de Cristo a la doctora. Y al final de todo ese encuentro, nos acompañó hasta el ascensor, y yo me quedé para último, y le regalé un librito mío,
con un folleto, el del Titanic, que ustedes conocen, y les pude hablar algo de Cristo. La gente en los callejones, en lugares donde están tirados, necesitan de Cristo, pero en esos edificios de lujo donde hay profesionales también necesitan de Cristo. Y entonces nosotros no tenemos que andar pensando en dónde vamos a hablar. Lo que nosotros necesitamos aprender de Jesús es no tener miedo a hablar del Evangelio, porque Él no tenía ninguna clase de temor. Donde Él iba, Él hablaba, enseñaba, predicaba, sanaba, mostraba compasión por aquellos que estaban atrapados en el pecado, perdidos en el pecado. Y hay una cosa, hermano, que nosotros necesitamos urgente aprender, que este mundo está lleno de personas con almas rotas, con almas destrozadas, de gente que está en un muy mal estado espiritual, en una muy mala condición espiritual. No exageramos cuando decimos estas personas están despedazadas por dentro. Y a nosotros nos falta enfocarnos bien en las almas, en lo que hay dentro de la persona, y hay grandes vacíos que denuncia que hay una ausencia de Dios, del Dios que usted conoce y que yo conozco. Y ese es el Dios que tenemos que llevar. Y ese es el Dios que puede hacer una obra para salvar a esa gente. Esta semana, hablando con una mujer, ella decía que en su soledad a veces necesitaba una caricia, un mimo, necesitaba de un abrazo. Pero yo sabía que necesitaba algo más, necesitaba el Evangelio. Una caricia, un abrazo, una sensación pasajera es un momento, pero el efecto que produce el Evangelio cuando es recibido es eterno, es de salvación eterna. Pero hay gente que está llena de necesidades, que se conforman con algo tan simple, con una mano extendida, con un abrazo, un gesto de cariño, una expresión de afecto. Ya se conforman con eso. Pero adentro de ellos está el problema, en esa soledad de su alma, de un alma lastimada, de un alma rota. Y en estas huellas profundas que deja el Señor Jesús, nos demuestra y nos recuerda en esta noche las necesidades de las almas. Y entonces Él se metía allí en las ciudades donde todo el mundo está ocupado y anda ahí corriendo para todas direcciones, haciendo trámites, ocupándose en negocios, pagando sus facturas en el banco, etcétera. Están con su mente ahí en esas cosas. Y a veces uno no puede detener mucho a la gente en las grandes ciudades, pero la vida de las aldeas son diferentes. Una aldea aquí en la región que era conocida como Galilea, uno de los historiadores judíos que yo ya he mencionado, Flavio Josefo, él dice que las aldeas se podían contar como en alrededor de 200 en Galilea. Y esa era parte de la geografía donde el Señor Jesucristo andaba enseñando, predicando, sanando y mostrando misericordia. Una aldea a veces en un mapa de ese tiempo era un punto nada más. Era una crucecita. No se podía explicar mucho, mostrar mucho de esas aldeas. Se llamaban aldeas porque no tenían muros, todos estaban desprotegidos. No eran como las grandes ciudades que estaban amuralladas con soldados haciendo guardia. Una aldea no tenía ninguna clase de protección. Nadie cuidaba de ellos. Y a esa clase de gente el Señor Jesucristo se enfocó y fue hacia ellos porque vio que ahí había almas necesitadas, con las mismas necesidades que tenían las almas de las grandes ciudades. En esas poblaciones, hermanos, olvidadas, había gente allí que estaba como perdida. Nadie se preocupaba de ellos. Y allí fue el Señor Jesucristo. Y trayendo esto a nuestros días, nosotros hemos perdido el rumbo de la valoración. Es decir, que no estamos considerando el valor que tiene una persona, un alma. Una persona es sumamente valiosa, hermanos.
Porque si en este mundo hubiese habido un solo pecador, Cristo hubiese venido a morir igual en la cruz. Y eso explica el valor que tenía para él un alma. Y si nosotros vamos a seguir esa huella profunda que él dejó, tenemos que valorizar las almas, preocuparnos por las almas, ocuparnos de las almas, y principalmente aquellos que están retirados de todo, que forman parte de aldeas, de pequeñas poblaciones. He estado en muchos lugares donde vivían 20 personas, 30 personas. Recuerdo en uno de los lugares de la quebrada de Jujuy, andando en el medio del monte, caminamos 9 kilómetros en el monte. Y al levantar la mirada al cerro, bien alto, se veía un poco de humo. Y dije a las personas que me acompañaban, allí debe vivir gente. Y cuando nos acercamos, estábamos bien lejos de ese lugar. La gente que estaba ahí nos vio y se alejó y se perdió en el monte. No querían tener contacto. Y quizás esa era la única oportunidad que ellos iban a tener para escuchar el mensaje de salvación. Y no lo escucharon. En muchos lugares, hermanos, de poblaciones muy pequeñas, de casas distantes unas de otras, perdidas en los cerros, en el medio del campo. Nadie se ocupa de esa gente, pero Jesús fue tras ellos para dejarnos esta huella profunda, que tenemos que ocuparnos de aquellos vidas solitarias, separadas de los grandes ruidos, que tener una vista como las águilas, detectar dónde están las almas necesitadas. Y ahora el texto comenzaba diciendo, recorría. Y ese recorrer habla de un andar incansable, hermano. No era seleccionar un sábado o un domingo para ir detrás de las almas. Ese recorrer era una constante, era habitual, era una cosa de cada día. De donde había un alma necesitada, ahí había que enseñar de Dios, predicar el evangelio de Dios, sanar a los que estaban enfermos, tener compasión de aquellos que estaban olvidados, marginados. Y ahora, apelando a la memoria de ustedes, el apóstol Pedro escribió en su primera carta, y en el capítulo 2 y el versículo 21, él habló acerca del Señor Jesucristo, y él dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, que tenemos que valorar el sufrimiento en la cruz. Él padeció por nosotros para transmitirnos un ejemplo de amor, porque fue por amor, fue una entrega sin reserva de ponerme en el servicio a Él enteramente. Se entregó entero, derramó hasta su última gota de sangre en esa cruz. Dice Pedro, Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. De esas pisadas estamos hablando en esta noche. De esas huellas profundas, de lo cual forma parte la enseñanza, la predicación, el tener compasión por el prójimo. Ahora, en estos días que nosotros vivimos, es muy posible que nosotros seamos seguidores de un youtuber famoso. Es muy posible que nosotros seamos seguidores, pero no estamos siguiendo correctamente a Jesús. Estas otras cosas nos seducen más, nos resultan más fácil. Y hasta a veces, hasta como que nos fanatizamos y necesitamos saber qué dice uno de estos influencers modernos. Es más, hasta hay predicadores modernos que han abandonado el lenguaje bíblico y hablan como si fueran youtubers. Y hay muchos que dicen, yo escucho a tal predicador y soy su seguidor. Y cuando aparece algo ahí en la computadora o en el celular que dice seguir, usted pone el dedito y empieza a seguir. Pero no lo seguimos a Jesús. Y Él nos dejó huellas profundas para que podamos seguirle. ¿Y qué hablan esas huellas que Él nos dejó? Enseñar la palabra de Dios, predicar el mensaje del Evangelio, tener compasión por las almas sufrientes, por las almas necesitadas. Y entonces, hermanos, tenemos que ver en este tiempo que nos toca vivir a nosotros,
que yo tengo que ser conquistado por estas huellas que dejó Jesús. Y no tengo que caer en la trampa de la telaraña que nos presentan las redes sociales de nuestros días. Porque muchas veces quedamos atrapados ahí. Y hay gente que puede estar horas y horas y horas y horas en eso. Se olvidan del mundo, se olvidan de todos los que les rodean. Y están atrapados en las redes y son seguidores de las redes. Pero la Biblia, hermano, levanta la voz y dice, tenemos que ser seguidores de Jesús. El ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Y entonces necesitamos tomar una decisión cada uno. Y la mejor es que alguien diga, yo voy a ser un seguidor de Jesús. En Él va a estar mi mirada. Viviré con mis ojos puestos en Él. Y cuando alguien me examine de cuánto tiempo estoy con Él, que yo pueda decirle, esta semana leí el Evangelio de Mateo o de Juan, o leí el libro de los Salmos o de los Proverbios o Eclesiastés. Esta semana pude aprender de memoria este versículo, aquel versículo, y hablar eso con verdad. Porque si no, ¿cuántos se animarían a que podamos entrar a su celular y revisemos el historial de esta semana? Y usted se acomoda en el asiento y dice, yo ya lo borré. Ah, pero ¿por qué lo borró? ¿Qué cosas había ahí? ¿En qué cosas me he entretenido que no tienen relación con Dios? ¿Por qué no puedo exhibir mi historial? ¿Qué cosas estoy escondiendo? ¿O qué cosas de ese historial denuncian de que no estoy siguiendo las huellas profundas de Jesús? Así que, hermano, la palabra de Dios aquí nos muestra al Señor dando aquí un mensaje de vida, enseñando la palabra, predicando la palabra, teniendo compasión de las almas necesitadas. Las redes sociales, hermanos, el mundo del celular. Tiempo atrás hablábamos de las computadoras, ahora estamos hablando de celulares. Ya dentro de poco se hablarán de otras cosas. Todo eso intoxica. Y cuando vamos a una de las definiciones de estar intoxicado, significa que uno está envenenado. Y hoy hay muchos cristianos que están envenenados. Lo que produce vida es la palabra de Dios. Lo que produce sanidad es la palabra de Dios. Lo que produce salud espiritual es la palabra de Dios. ¿Y cómo es que hay tanto cristianismo intoxicado, hermano? De gente, hermano, que se intoxica por las cosas que respiran. Los médicos dicen que hay otros que se intoxican por cosas que tocan. Y hay otros, dicen los médicos, que se intoxican, se envenenan por cosas que comen. Gente se intoxica y muere cuando en el invierno utilizan los carbones y se duermen con los carbones encendidos. Y el monóxido de carbono termina con las vidas de muchas personas. La gente se descuida. El veneno está en el aire. A veces vamos a un casamiento de eso y hacen comida para multitudes. ¿Cuántos salen enfermos de salmonela, por ejemplo? Todos intoxicados. Los que fueron al casamiento, al hospital. Mucha gente descompuesta. Y a veces, hermanos, por lo que comemos. La Biblia enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, hermano. Entonces tenemos que ser cuidadosos, hermano, con las cosas que respaldamos. Porque a veces cuando respaldamos cosas o personas, también nos envenenamos, nos intoxicamos. Cuando la Biblia habla acerca de aquellas personas que están en el ministerio como pastores, como diáconos, que en un lugar de servicio público en la congregación, dice la Biblia, no impongas con ligerezas las manos a nadie. Es decir, que cuando una persona va a ser tomado como pastor de una congregación,
como un diácono en una congregación, como un misionero, entonces las autoridades espirituales le traen al frente, le ponen de rodillas, le imponen las manos y lo envían a esa misión. Lo reconocen para esa misión. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo esto: no impongas con ligereza las manos a nadie. Es decir, coloca bien debajo de la lupa la vida que vas a recomendar, que vas a respaldar. No es porque falta un puesto y aquí el primer candidato lo ponemos. No, revisa bien la vida de esa persona si está siguiendo las huellas profundas de Jesús. Entonces Pablo le dice a Timoteo: no impongas con ligerezas la mano a nadie. Y luego le agrega esto, le dice: y no participes en pecados ajenos. No cubra pecados de otras personas. No cubra, no lo haga. Pero es mi familiar, es el que estudió no lo haga, dice la Biblia. No cubra pecados ajenos. Y la tercera cosa que dice el texto es: consérvate puro. No imponga con ligerezas las manos a nadie. Dice la Biblia: no participes en pecados ajenos, consérvate puro. A propósito, eso es primera de Timoteo 5, verso 22. Así que, hermanos, tenemos que evitar estar intoxicados y tenemos que estar bien en estas huellas que Jesús nos dejó. Y ahora dice el verso 36 que hemos leído, dice que él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La primera definición que se usa acerca de compasión es tener pena o sentir tristeza o ternura por la desgracia de alguien. Alguien que le ha sucedido algo malo en su vida y yo siento pena, me entristezco por eso, o tengo un gesto tierno en medio del dolor. Eso es compasión. Habla de una clase de amor, hermano, literalmente es un amor que nace de las entrañas, de las tripas. Cuando se hace esa traducción, es para reflejar que la compasión es algo que sale de lo más profundo del ser humano, de las entrañas, de las tripas. Nosotros a veces es un amor superficial, te valoro, te respeto, y eso. Pero eso sale de los labios, no es del amor que sale de adentro, de una expresión genuina, profunda. El mundo moderno ha utilizado otra palabra ahora que ustedes han oído, que es la palabra empatía. Cuando alguien está sufriendo, dice: tengo empatía, entiendo ese dolor, comprendo ese dolor, me identifico con ese dolor, y hasta puede significar hago algo por ese dolor. Pero, hermanos, lo que la Biblia habla acerca de la compasión es tener un sentimiento por aquel que sufre y que yo estoy en su propia piel. No es una aflicción o un dolor que lo veo de lejos, a la distancia, sino que me pongo en su propia piel y sufro junto con él. El tener compasión es acompañar a la persona en la aflicción hasta que vea la puerta de salida o logre salir de eso. No es una expresión de cariño así nada más. Habla de un acompañamiento. Y Jesús, hermano, estaba metido entre las multitudes, porque en medio de ellas vio grandes necesidades, caminaba con ellas, vivía junto con ellas, atendía las necesidades de ellas, y así nos fue dejando esas huellas profundas que nosotros necesitamos seguir. Lo que estamos hablando en esta noche puede ser clave para un cambio importante en nuestra vida. Si logramos ver esas huellas que Él dejó, y logramos seguir sus pisadas, como dice la Escritura, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida. Muchas cosas. Entonces, hermano, Él iba ahí predicando el mensaje del Evangelio. Y nosotros conocemos ese pasaje que le llamamos el corazón de la Biblia, que es Juan 3:16.
¿Recuerdan ustedes? De tal manera amó Dios al mundo, tuvo compasión por el mundo, le salió de lo más profundo de su esencia a Dios ese amor, de tal manera, esa expresión de tal, hablan de un distintivo, no es un amor común, no es un amor que era conocido, era un amor único, especial, de tal manera amó Dios al mundo. Y dice, y nos ha dado, nos regaló lo mejor del cielo para nosotros, nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios, que el regalo que le ha hecho a la humanidad, de lo más valioso del cielo, fue su Hijo, buscando un fin para que los que creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y luego el texto que sigue, Juan 3:17, dice que Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que es muy importante que pueda aprender de memoria también Juan 3:17, que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Compasión. ¿Es eso compasión? Y así el Señor Jesús vio a la multitud. Y dice el texto aquí, hermanos, el versículo 36, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Ahora yo investigué bien esa palabra y es la misma realidad de la gente de nuestro tiempo, está desamparada. La palabra desamparada, hermanos, en este texto aquí, habla de gente que está abatida. Uno de los sinónimos en nuestros días sería gente que está deprimida, depresiva. Y es esa la palabra, hermano. Gente que está derrotada. Gente que está sin esperanza. Y esa es la clase de gente que hoy nos rodea. No creen en nada, no creen en nadie. No tienen esperanza de nada. Están abatidos, están derrotados. Viven como si estuvieran en un continuo estado de postración. Nunca se levantan, nunca salen adelante. Son gente desamparada. Son gente de almas vacías. En los días de Jesús, ¿por qué la gente estaba así? Porque todo lo que escuchaba era el mundo religioso de los fariseos y los saduceos. De gente que acostumbraba a vestir bien, de gente que tenía una buena posición económica, tenían una vida cómoda en general. Y las palabras que ellos transmitían eran palabras muertas, eran palabras sin vidas. Era nada más que un sistema religioso que no transmitía nada. Y eso es lo que hoy tenemos. Un mundo religioso, apagado, sin ninguna clase de fervor. Y por otro lado, una casta de predicadores que todo lo que intentan hacer es emocionar y entretener a la gente que les sigue. Y el resultado de eso son almas vacías. Son almas sufrientes. Son almas, hermanos, que logran animarse, motivarse por algún tiempo. Pero ese sistema religioso de los días de Jesús y el de nuestros días es el que está llevando las almas al infierno. Y la gente cree que por ir a una de esas reuniones o ser parte de esos grupos supuestamente cristianos, o algunos cristianos de verdad tienen sus raíces verdaderas, piensan que son salvos por eso. Pero nunca les hablaron del pecado, porque esa es una palabra prohibida en esos púlpitos. Nunca le hablaron de juicio, porque es una palabra prohibida. Nunca le hablaron de condenación y mucho menos nunca les hablaron acerca del infierno. Todo lo que esa clase de predicadores modernos intenta hacer es hacerle el camino lo más entretenido posible hasta que lleguen al infierno. Porque nunca le hablan de Cristo.
Nunca presentan el mensaje del Evangelio, porque ese es un mensaje de sangre, porque ese es un mensaje violento, porque habla de un hombre que fue crucificado, su cuerpo fue destrozado, la Biblia dice fue herido y molido por nuestro pecado. Dice, ¿cómo vamos a hablar de eso? La gente se va a asustar. Ese es el Evangelio. Es un mensaje de sangre, es un mensaje de muerte, es un mensaje de resurrección y de vida eterna. Ese hay que predicar. Pero ¿cómo la gente va a realmente creer y recibir el regalo de la vida eterna si nunca entendieron el porqué? Y quien recibe eso es el que logra arrepentirse verdaderamente de sus pecados. El que logra verdaderamente arrepentirse de sus pecados. La Biblia ya desde el Antiguo Testamento enseñaba en el libro de los Proverbios que el pecado y se aparta, que no necesita dar ese mismo paso, confesar su pecado a Dios, apartarse del pecado y empezar a vivir una vida nueva en Cristo. Pero eso no es posible si no creen en el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Ahora Jesús vio esa multitud. Y él, conociendo la vida pastoral, dice, esto es un rebaño de gente desamparada. Estos no son ovejitas con carne y lana. Estos son seres humanos, son almas sufrientes. Son gente que está desamparada. Esa palabra, hermano, quiere decir gente que está postrada. El pecado les ha derrotado, les ha aplastado, les ha lastimado lo más profundo. El pecado les ha humillado. Esa es la palabra desamparado. Implica también gente que está tirada, gente que está en apuros. Esa es otra de las traducciones para desamparada. Gente que está en apuro, que está llena de necesidades, principalmente las necesidades de su alma, porque no han nacido de nuevo, porque no han creído en Cristo. Cuando Jesús pone la mirada y ve esa multitud desamparada, Él está viendo gente fatigada, gente que está agotada, que ya no tiene más deseos de vivir, de gente que ya se ha cansado de la vida, de gente que no encuentra motivación en esta vida. ¿Y por qué cree usted que tiene tanto trabajo los psicólogos y los psiquiatras? Porque la gente está en esta condición de desamparado. Nadie se ocupó de su alma. Nadie fue detrás de la necesidad de su alma. Y por eso no tienen fuerzas, hermano. Son gente que a veces necesitan pastillas para mantenerse despiertos y luego tienen que tomar otras clases de pastillas para poder dormirse. Son gente que dependen de diferentes fármacos, de medicamentos. Pero el problema está en su alma. Están desamparados, abatidos, están derrotados, postrados. Y lo único que les puede sacar de esa condición es las huellas profundas que Jesús nos dejó. Enseñanza de la palabra de Dios, predicación del Evangelio y alguien que tenga compasión por ellos para presentarle la verdad de Dios. Esas son las huellas profundas que Jesús nos deja. Cuando miramos a este mundo, hermano, tenemos que comprender que estamos frente a un rebaño de almas sufrientes. Al regresar a nuestra casa, caminando en un auto, en un colectivo, pasaremos frente a la puerta, frente a una casa donde hay almas sufrientes, donde hay almas desamparadas. Y nosotros todavía no las hemos alcanzado, porque no estamos recorriendo las huellas profundas de Jesús. Así que este texto, hermano, el volver a leerlo y tratar de meterme aquí, ha puesto en evidencia estas huellas profundas del Señor Jesús. Y yo me preguntaba, hermano, en esta mañana, ¿cuánto interés verdadero tengo en alcanzar estas almas? Y esa pregunta que yo me hice en esta mañana, se las transmito a ustedes también en esta noche. Delante de Dios, ¿cuánto interés usted tiene en la salvación de las almas? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es nada? Jesús tenía todo el interés. Y ahí están las huellas que Él nos invita a recorrer. Son huellas profundas.
Pero esa respuesta, hermano, necesita de una sinceridad brutal, diría yo. ¿Cuál es el verdadero interés que yo tengo por las almas? ¿Es mucho? ¿Es poco? Es nada, no siento nada, ni me preocupo por las almas. Si van al cielo o al infierno, ni siquiera tengo interés. Hay mucho cristianismo así. Y la razón es porque no andamos en las huellas profundas que nos dejó Jesús. Ahora escuche esto. El silencio no es una virtud en el cristiano. El silencio no es una virtud. El silencio no es un lujo que nos podemos dar los cristianos. El silencio tiene sonido de traición. En otras palabras, el guardar silencio y no hablar de Cristo con otras personas delante de Dios en el cielo, eso suena a traición. El silencio, mis hermanos, no es una virtud, no es un lujo que nos podemos dar. El silencio tiene el sonido de la traición. Cuando nosotros vamos a las cartas de Juan, sabemos que son 3, primera, segunda, tercera, cuarta carta. Y cuando termina ya la carta de Juan, dice en el capítulo 5 y en el versículo 19, dice que el mundo está bajo el maligno. Y habla algo acerca de la idolatría allí. Y eso es lo que a veces los hijos de Dios no terminamos de entender. Que vivimos en un mundo que está bajo el maligno. Alguna vez yo expliqué esa expresión ahí en el idioma griego y se refiere que eso que está bajo el maligno es como si fuera una mamá con su bebé y está allí como amacándolo, Y eso es lo que hace, es la figura de lo que el diablo hace con el mundo. Como si fuera un niño pequeñito, lo está manejando. El mundo está bajo el maligno. Pues en esos mismos textos hace una referencia al Antiguo Testamento, al día y la hora que Caín mató a su hermano Abel. Y denuncia a Juan, dice, porque Caín era del maligno. Y ahora mire desde qué tiempo está influyendo en el mundo. Y nosotros a veces andamos como distraídos por la vida. No sabemos que el diablo está descargando su ira, su furia asesina en el mundo que nos rodea. Porque este mundo, hermano, está bajo el maligno. Jesús habló de las horas de las tinieblas y habló que el diablo era el príncipe de la tiniebla. Ahora, ¿por qué el diablo está actuando así? Porque la maldad y el maligno están muy preocupados. La maldad y el maligno están muy preocupados porque su actividad tiene fecha de vencimiento. Cuando Cristo venga, se termina todo. Pero si nosotros predicamos el Evangelio, podemos sepultar la maldad más rápidamente. Porque el Evangelio es lo que detiene la maldad. Es el mensaje del Evangelio lo que vence la maldad. Y eso, hermano, es el llamado que nos invita a estas huellas profundas de Jesús, hermano. Pero nosotros no estamos siguiendo eso. Porque si revisamos bien nuestra vida, estamos un poco lejos. Ahora mire cómo termina el pasaje de Mateo. No los he sacado de ahí toda la noche. Ya vamos a terminar. Vamos con el verso 36 otra vez. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces lo que retumbó en mi oído fue esta expresión. Y entonces dijo Jesús a sus discípulos, y aquellos eran 12 los que estuvieron en el comienzo con él. Pero en el paso del tiempo los discípulos fueron creciendo, el número fue creciendo. Y entonces mi razonamiento me lleva a mirarme en el espejo
Y me pregunto, ¿soy yo discípulo de Cristo o no? Porque la palabra discípulo, en el idioma griego, la palabra matete, habla de un seguidor. No es alguien que va adelante ni al costado, sino que va detrás de él. De lo que estamos hablando en esta noche, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus huellas profundas. Si yo estoy siguiendo sus pisadas, sus huellas, yo soy un discípulo. Y si yo llego a esa conclusión que hoy soy un discípulo de Cristo, este mensaje que él da en el verso 37, él dijo esto a sus discípulos, ese mensaje es para mí también, soy su discípulo. ¿Y qué es lo que él dice? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces este es el tema que él quiere hablar con nosotros. La mies es el campo de trabajo. Cuando él habló en los evangelios por parábola, dijo que el campo es el mundo. Así, no es una interpretación. Él lo dijo, el campo es el mundo. Y la semilla es la palabra. Y los discípulos hacen este trabajo. Llevan la semilla al campo. En otras palabras, llevan el evangelio al mundo. En otras palabras, hermanos, se enfocan en otros, como dice allá. En otros. Eso no fue puesto por adorno, eso fue puesto para recordarnos que nuestra misión como Iglesia Bautista Maranata es pensar en otros, buscar a otros, alcanzar a otros con el mensaje de la palabra. Eso no es una ocurrencia, es solamente algo que refresca nuestra memoria y nos recuerda de un desafío de vivir para otros, de pensar en otros, de llevarle el mensaje de salvación a otros. Y esos otros están en el mundo. La mies es mucha, el mundo es ancho, es grande, pero tenemos que encontrar la forma de llegar a esos lugares. Dice que los obreros son pocos, habla de una escasez de mano de obra. Es poca la gente que quiere comprometerse con la causa de Cristo. Pero en la mies, hermano, en el campo, por ejemplo, la Escritura enseña sobre el trigo. Y ustedes recordarán, Jesús habló sobre el trigo y la cizaña. Pero el trigo nos recuerda que el tiempo de la cosecha es un tiempo limitado. Porque si el trigo no se levanta, la cosecha en cierto tiempo se echa a perder. El mensaje que nos está dando el Señor, que las almas, la gente vive un determinado tiempo y en esa oportunidad de alcanzarlos con el mensaje a tiempo, con el Evangelio se perderán y se perderán en un fuego eterno que la Biblia le llama infierno. Hermano, todo este pasaje nos pone a nosotros en un aprieto y nos pone a nosotros en una posición de que hay que tomar una decisión que va a traer un cambio en nuestra vida. Y la decisión principal es, ¿me meto a seguir las huellas profundas de Jesús? ¿O sigo con mi supuesta vida espiritual, mi supuesta vida religiosa, mi supuesta actividad espiritual? ¿O me meto de verdad a seguir las huellas profundas de Jesús? Los obreros son pocos. Y no es porque sean solamente pocos, sino que también hay mucha vagancia en la clase obrera. Hay mucha vagancia en la clase obrera. No hay dedicación a las cosas de Dios. Y ese trigo que contamina la tierra después de que pasó su tiempo, es lo mismo que nos hace pensar en el pecado. El pecado es lo que echa a perder a la gente. El pecado es lo que echa a perder al hombre y el único antídoto para el pecado es el mensaje del Evangelio. Porque el pecado fue traído por la serpiente antigua. Ese veneno mortal del pecado fue traído por la serpiente en el huerto del Edén. Y el único antídoto que hay para eso es el mensaje del Evangelio. Y ahora cuando vemos a la gente envenenada por la serpiente antigua, ¿le daremos el antídoto o seguiremos de largo? Tenemos otra cosa para atender, para ocuparnos. Porque si nosotros no predicamos, hermanos, la palabra,
mañana va a haber muchos que van a engrosar la estadística. Quería darles algo hoy y no pudo, no me salió bien. Pero hoy me metí entre una multitud que estaban celebrando a la Virgen de Copacabana. Y yo me metí ahí entre la banda, entre las mujeres que danzaban y los hombres con sus trajes y corbatas y todo eso. Solo que cometí el error que cuando estaba filmando, no me di cuenta que me estaba filmando mi cara, no todo lo que estaba pasando ahí. Ay. Pero ahí está mi cara, y ahí está la música y todo, y la gente que pasa ahí detrás. Y yo dije claramente, estaba rodeado de toda esa gente así. Yo dije que la verdadera forma de alcanzar la vida eterna es creer en Cristo. Yo no le fui a faltar el respeto a nadie ahí, pero fui para decir que la salvación estaba en Cristo, no en la Virgen de Copacabana. Y estaba ahí. Después, si alguien quiere ver ese videíto despeinado, ni siquiera hice tiempo de afeitarme ni nada, pero ahí toda esa gente, yo pensaba, tan vestiditos con colectivos, micros, camionetas de lujo. El primero que le hablé fue uno de saco y corbata que se bajó de la camioneta. Y yo digo, todos estos bien vestiditos, así enteramente se van a ir al infierno. Porque nadie puede salvarse por un mensaje equivocado. La Biblia dice que el único que salva es Cristo, el único camino al cielo es Cristo. Ninguno de los que estaba en esa multitud necesitaba recibir una crítica de su creencia. Lo que ellos necesitaban era saber que hay un camino al cielo que se llama Cristo. Yo no fui ahí para debatir de su cultura. Mi intención, como lo digo en el video, es compartir la vida eterna que está en Cristo. Así que si a alguien le dice que vieron al predicador de la iglesia, en la Virgen de Copacabana, ya sabe por qué estaba. Porque eso tiene que ver con las huellas profundas que nos dejó Jesús. Enseñar la palabra, predicar el evangelio, tener compasión por los que están desamparados. Hermanos, tenemos mucho trabajo para hacer, pero primero hay cosas en nuestra vida que necesitamos corregir. Y el mensaje de esta noche es un desafío para revisar nuestra vida, nuestro tránsito en esta vida, si estamos o no siguiendo las huellas profundas de Jesús. Este mensaje es una invitación, es un llamado a que nosotros podamos seguir las huellas profundas de Jesús. Vamos a hablar con Él. Padre Santo, queremos darte las gracias en esta hora por tu palabra. Y gracias por todos estos grandes ejemplos que nos ha dejado tu Hijo amado Jesucristo, enseñando la palabra, predicando el mensaje del Evangelio, teniendo compasión por los desamparados. Ayúdanos, Dios, a mirarnos en ese espejo en esta noche. Que hoy pueda ser un tiempo de decisiones importantes, de estar siguiendo esas huellas profundas que nos dejó el Señor Jesús. Bendice tu palabra, Padre, bendice cada vida aquí y ayuda a los que nos van a ver desde lejos, que ellos puedan tomar su decisión de seguir las huellas profundas de Jesús. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra, bendiga sus vidas en esta noche. Y hermano Josué viene para guiarnos con nuevas alabanzas.